Estamos haciendo esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ya vimos el primer viaje de Pablo. Y ahorita este capítulo 15 es como una pausa, podemos decir, algo que sucedió entre esos viajes. Y se llama el primer concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Ha habido muchos concilios en la historia, unos muy importantes, muy famosos. El último gran concilio fue el del Vaticano II. ¿Qué es concilio? Y muy buena pregunta, por allá iba. Okay. Un concilio es una reunión general, así en pocas palabras sencillas, una reunión general especialmente de los líderes, pero no solo, sino los representantes de las iglesias de todo el mundo. Hay concilios locales, o sea, de regionales, por ejemplo, un concilio, una reunión del episcopado de Latinoamérica o de Estados Unidos o europeo, pero hay concilios, podemos decir, mundiales, donde van de todas partes del mundo. El último más grande que hubo, y también por su importancia, fue por allá por los años 60, 1965, el Concilio Vaticano II. ¿Le molesta el aire o está bien? Entonces, en ese concilio, pues se reúnen los obispos de todo el mundo para pues, ver, evaluar y decidir el caminar de la iglesia, dar instrucción en distintas áreas, en cuestión de la liturgia, de cómo vivir los sacramentos. Se actualizó ahí muchísimo la forma litúrgica, es decir, si antes hablaba solo el latín, bueno, que se usan las lenguas de cada lugar, de cada país, el uso de la Biblia, de cuestión de la familia, de muchos temas se hablaron. Este primer concilio, pues también fue una reunión, podemos decir, de los apóstoles para tratar un asunto, un problema en el que tenían que ponerse de acuerdo. Hubo otros concilios años después, como el concilio de Trento, el concilio de Nicea, donde se definió el credo que tenemos, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, que así se llama, donde, pues cuando hay discusiones o desacuerdos entre una parte y otra, es decir que, por ejemplo, las comunidades de una región dicen que nosotros creemos que esto es importante, y como que empieza a ver, y los otros dicen, no, es más importante esto, en cuestiones de fe. No sé, pensemos, por ejemplo, muy importante fue definir la persona de Jesús como Dios y hombre verdadero. Y algunos empezaron a decir, no, es que no puede ser Dios, porque Dios no muere y Jesús murió en la cruz. O no puedo ser hombre, porque entonces, ¿cómo hacía tantos milagros? ¿Cómo resucita? Y entonces en esa se pusieron de acuerdo y dijeron, no, reconocemos que Jesús es Dios y hombre verdadero. Amén. Ya llegaron a un acuerdo. Cuestión de la Virgen. ¿Qué representa la Virgen María para la iglesia? No, pues que sí se fue al cielo, que no se fue al cielo, que sí es madre de Dios, que no es madre de Dios no puede ser, y ahí viene la definición, engendrado, no creado, porque Dios no puede ser creado, engendrado, no creado. Entonces, ese tipo de cosas pues se ponían de acuerdo en cuestiones doctrinales, en cuestiones de cómo vivir la fe, en cuestiones de moral, de costumbres, de muchas cosas. Entonces esas reuniones son muy importantes. En este caso, escuchemos cuál fue la controversia en el capítulo 15 de este primer concilio. Cómo se pusieron de acuerdo y cómo hicieron llegar esa información a los demás. Recientemente hay un concilio a las puertas de la Iglesia Católica Romana, que es pues también buscando actualizar, ver cómo está la iglesia en este momento y hacia dónde debe caminar. Entonces, quiero sobre todo enfocarme ahorita, no me quiero enfocar en cuestiones ya históricas, nomás menciono eso pues para decirles que esas reuniones de obispos, pero no solo obispos, también se invita, y eso es lo que se quiere ahora, se invita también a miembros de las comunidades, representantes, teólogos, estudiosos de la Biblia de distintas áreas que enriquezcan la reflexión en relación a distintos temas. Pero ¿qué pasó en esta reunión? Capítulo 15. Voy a ir leyendo, tal vez la traducción de la latinoamericana cambia un poquito
En la traducción Hechos, capítulo 15. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles 15. Dice: algunos de los que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según la costumbre de Moisés, no se podían salvar. Como se suscitó una gran discusión y debate de Pablo y Bernabé contra ellos, decidieron que Pablo y Bernabé, junto con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos sobre este asunto. Entonces, ubiquémonos. Esto sucedió en la iglesia de Antioquía de Siria, de donde partió el primer viaje misionero de Pablo. Y dice que algunos judíos, creyentes en Cristo, pero de raza judía, de la fe judía, vinieron a Antioquía y dijeron: no, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse como lo hace el pueblo judío y tienen que creer en toda la ley de Moisés. La ley de Moisés, sabemos, pues nosotros la tenemos resumida en los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no robar, desde el primer versículo, Hechos 15, no robar, etcétera. Pero el pueblo judío pues tenían otros mandamientos más específicos que tenían que ver, por ejemplo, con los ritos de purificación, de la prohibición de comer ciertos alimentos, de la forma de celebrar ciertas fiestas, costumbres, tradiciones propias del judaísmo. Y los griegos, que no eran judíos, pues eran cosas que se les dificultaba, que no iba a ser tan fácil asumir esas tradiciones o la forma en que los judíos vivían su fe. Para Jesús y sus apóstoles no era complicado porque ellos eran judíos, ellos crecieron ahí. Pablo, Bernabé también. Pero ¿qué hay de los que no son judíos? Tienen que hacerse como ellos para poder ser cristianos, y entonces ese era el conflicto. Y dice que Pablo y Bernabé discutieron con ellos y dijeron: ¿saben qué? Mejor vamos a consultar con Pedro, Santiago, con Juan, con los que ellos consideraban columnas de la iglesia en Jerusalén. Vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Qué pasó? Hechos 15, versículo 3. Ellos, Pablo y Bernabé, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y les informaron de todo lo que el Señor había hecho por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que cumplan la ley de Moisés. El rito de la circuncisión es una marca externa. A los niños muy pequeños, a los 8 días, era cuando los circuncidaban. Y la circuncisión pues, es cortar el prepucio del pene del hombre. Y esa era viene desde el Antiguo Testamento como el signo de la alianza, en fin. Y querer hacer eso mismo con los griegos que no se sometían al mismo rito, tiene muchos dicen, ¿qué tiene que ver? Todavía se practica, pero algunos decían es cuestión de higiene o es cuestión, para ellos era más cuestión ritual, una costumbre que tenían. Querer someter a los griegos a ese rito decía, ¿es esencial o no? Y Pablo empieza a hablar no de la circuncisión de la carne, sino de la circuncisión del espíritu. Que haga una alianza no por un signo externo, por un cortarse algo de nosotros, sino por un compromiso en la fe mucho más profundo que es espiritual. Ese asunto Pablo lo va a tratar después. Pero bueno, la circuncisión es eso, sigue siendo eso. Este corte que se hace en el hombre, sobre todo. Dice, entonces los apóstoles, y aquí hace distinción entre apóstoles y ancianos. Los apóstoles pues eran el grupo de los 12. Y los ancianos, los presbíteros, presbítero significa anciano, eran también personas encargadas de las comunidades. Y dice que ellos, apóstoles y presbíteros, ¿dónde estoy? Ya me pasé de página, se me cambió.
Se reunieron para revisar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, aquí viene un discurso de Pedro para pues dar su argumento. Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió de entre ustedes para que los gentiles escucharan por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, concediéndoles el Espíritu Santo como a nosotros. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, entre los judíos y los no judíos. ¿Se acuerdan que Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un centurión romano? También pues es como algo que marcó un cambio en la forma de entender, de predicar la fe. Dice, para que los gentiles escucharan por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio concediéndoles el Espíritu Santo como a nosotros. No hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones por la fe. Eso es importante. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres han podido llevar? Creemos más bien que nosotros somos salvados por gracia de nuestro Señor Jesús, como ellos también lo son. Aquí ya no es solamente la circuncisión, la pertenencia a un pueblo, sino la gracia, el don, el regalo de la fe. Creer en Jesús. Y si crees y que Jesús, y proclamas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón, entonces tienes la salvación ya. Pero por supuesto hay que vivir conforme a eso que creemos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Pablo y a Bernabé informar sobre todas las señales y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Todo lo que había pasado en ese viaje que hicieron por Chipre, luego por Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, pues dice que el Evangelio está haciendo, el mensaje de Jesús es bien recibido y grandes cosas están sucediendo en aquellas personas que lo reciben. ¿Cómo nos vamos a negar nosotros a anunciarles a ellos? Viene otro discurso, ya habló Pedro, ahora Santiago. Son como la parte, Pedro y Santiago son como la parte más conservadora, podríamos decir, más respetables en cuanto que son los discípulos directos de Jesús. Y Pablo después va a empezar también a defender su apostolado, su identidad, porque muchos decían, no, es que tú eres apóstol de segunda mano. Y dice Pablo, no soy de segunda mano, y dedica la segunda carta a los Corintios para defender su identidad de apóstol. Pero bueno, Santiago, que es otra de las columnas en la iglesia de Jerusalén, dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón ya nos ha dicho cómo Dios primero se ha preocupado en elegir de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas según lo que está escrito. Después de esto regresaré y reconstruiré la tienda de David que había caído. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor lo mismo que todas las naciones que son llamadas por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde antiguo. Por eso yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que solamente les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Ahorita explico eso. De la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones pasadas Moisés tiene sus predicadores en cada ciudad, en las sinagogas donde cada sábado lo leen. Entonces, Santiago dice, no tenemos que imponerles que se hagan judíos para ser cristianos. Es como, como el Vaticano, o la Santa Sede está en Italia, en Roma, ahí está el Papa, ahí está el Estado Vaticano, y como nosotros somos, o podemos decir, nos pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, entonces todos tenemos que hacernos italianos, nacionalidad italiana, si no, no entramos. Y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, uno que otro querrá, pero las leyes no lo van a permitir tan fácil, ¿no? Y
y tienes que hablar como italiano, vestir como italiano, comer como italiano. Nos gusta, nos encanta la comida italiana, pero pues no vas a renunciar a tu identidad, a donde tú vives, a lo que tú eres, para ser, como condición para ser cristiano. Bueno, entonces, no, esto fue algo que entendieron los discípulos desde el principio. Pero sí hay cosas que sí pide evitar. ¿Qué habla? Dice, bueno, que se abstengan de las cosas contaminadas, a los ídolos. Había muchos templos. Recordemos en ese viaje por Listra y Derbe, dice que el sacerdote del templo de Zeus quería sacrificar un toro, porque pensaban que Pablo, por aquella curación de un paralítico, que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes. Dioses en forma de hombres han venido a visitarnos. Entonces, eran prácticas muy comunes en aquellas ciudades. Y entonces dice Pablo, Santiago, que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. Entre ellos estaba la carne. Pablo también puede hablar de esto. Sacrificaban un toro en el templo de Zeus. Una parte, como decía en el templo de Jerusalén, pues se quemaba, se ofrecía la carne, el olor, y que se fuera para el Dios. Otra parte, pues se repartía entre la asamblea ahí, y si era mucha carne, pues otra a lo mejor se vendía en los mercados. Entonces, cuando los judíos, los cristianos empezaron a convivir con estos, siempre habían convivido, y te ponían un plato de comida, no le ibas a preguntar, oye, esa comida no estuvo ya en el templo porque está contaminada. Entonces Pablo también manda instrucciones sobre eso a los corintios, a varias comunidades, porque era un problema. Poniendo un ejemplo más o menos para nosotros es, no quiero herir sensibilidades, pero hoy en día podríamos decir, bueno, una vez me hicieron una pregunta y puede ilustrarnos un poquito. Dice, oiga, compré un rosario en un negocio de estos donde también se venden cosas que se usan para brujerías. Dice, ¿qué hago con ese rosario? Le dije, bueno, mira, en sí el rosario no es bueno ni malo, es solamente un instrumento. Ya que tú lo bendices y para lo que lo usas, cómo lo usas. Hay gente que lo usa de collar. Hubo un tiempo que los cholos lo traían de collares y traían su rosario allí. El rosario es para rezar a veces, no es para otras cosas. Y entonces entra un conflicto de conciencia y decir, o alguien te invita y dices, es que me invitó a su casa, pero híjole, pero es que ellos creen en otra cosa. Bueno, no significa que tú tengas que creer en lo que ellos creen. Dice, finalmente los ídolos no son nada, dice, porque Dios es uno solo. Pero lo que sí Pablo advierte, dice, es, pero si tu conducta, si tú sabes que no te va a afectar, que no es nada, adelante, convive y usa lo que tú quieras. Pero si tu conducta va a escandalizar a alguien que tiene una fe más débil que tú, o sea, por ejemplo, usando ese rosario, te dice, yo lo rezo le uso para Dios con esa intención, conforme a lo que yo creo. Pero si alguien dice, no, es que estoy usando el rosario que le dieron acá, entonces ella o él también cree en eso. Y entonces tú también vas influyendo para que otra persona pues también por eso dice, no escandalizar a nadie. Entonces Pablo dice, la carne inmolada a los ídolos no es nada, coman de lo que sea. Dios hizo todo y todo está purificado, dice, pero si te sientas a comer en un templo, en una mesa de un templo a Zeus, por ejemplo, pues entonces estás comulgando con esa fe de ellos y estás haciendo que otros más débiles que tú caigan, se alejen, se equivoquen y cometan errores. Entonces por eso, la carne inmolada a los ídolos era una de las cosas. Lo otro era, se abstengan de las cosas contaminadas, de la impureza. Bueno, la traducción dice impureza, ¿cómo dice en la latinoamericana? Relaciones sexuales prohibidas, que era eso. Bueno, mucho tenía que ver también con las cosas del culto. Había lo que se llamaba prostitución sagrada en ciertos templos, de Afrodita, la diosa del amor. Entonces iban y tenían relaciones y era como un acto de culto, era una cosa, nosotros no sé, así extraña. Pero también dice, pues es algo
absténganse de eso. Su modo de pensar debe ser ya diferente, porque vas entonces a estar comulgando todavía con esa forma con esos cultos, con esa forma a lo mejor antigua o diferente. Pues el cristiano tendrá otra forma de vivir, de pensar. Ese es otro. Último, dice la carne, lo contaminado, la impureza, los animales estrangulados y de la sangre. Pues para ellos tendría que desangrarse, no tendría que ser los animales, las ovejas, los cabritos u otros animales que se comían, tendrían que ser desangrados, porque en la sangre está la vida. Y de hecho todavía hay una tendencia mucho en relación con la sangre. Por ejemplo, quien no recibe transfusiones sanguíneas por cuestiones de fe, porque dice que en la sangre no está la vida y no puedes, en la zona tiene otro simbolismo. Y en este caso también no podrías consumir la sangre de animales. Eso lo cambia también Pedro cuando dice es que no puedo comer yo cualquier cosa. Y se acuerda aquella visión que va con mantel cuando iba a visitar a Cornelio, dice Pedro, mata y come, todo lo que Dios ha creado es bueno. No es, y más mismo Jesús dice, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale de él, tus pensamientos, tus intenciones, tus malos deseos, todo eso es lo que contamina. Entonces, esa discusión de los alimentos, pero bueno, era como el mínimo para que las comunidades pudieran convivir y ponerse de acuerdo en lo esencial. Ciertamente, si nos fijamos hoy en la actualidad, pues cada región, cada país, cada continente tiene formas diferentes de costumbres, modos de cantar, de alabar, de decir. Ciertamente hay cosas en las que somos diferentes, pero hay otras en las que pues, observamos lo mismo. El mandamiento de amar a Dios y al prójimo como uno mismo es el mismo aquí en todos lados. Hacer el bien y evitar el mal es lo mismo en todos lados. Podremos a lo mejor ser diferentes, no sé, pensemos en las regiones donde se hacen las danzas. La otra vez estaba viendo se mezcla mucho lo religioso, lo cultural, la historia, las costumbres. Había una que se llamaba Danza de los Diablos. Y pues se visten de máscaras, así las hacen con cuernos y así, horrorosas. Se visten tipo así como vaqueros, charros y traen cosas así. Y bailan, y hay una forma de bailar, incluso traen látigos. Y tú dices, bueno, ¿qué representa para ellos eso? Y uno decía, uno que no sabe que están alabando al diablo. Pero ellos dicen, no, estamos rechazando, hermano. Es una forma de tener un control sobre es más reírte o burlarte de eso, y tiene otro significado. Pero si uno no lo entiende, pues nada más rechazas o ignoras cuál es su significado, por qué lo hacen. Entonces, ¿por qué hacen eso? Hay por ejemplo, lugares donde para favorecer el buen temporal de que llueva, pelean, se escogen incluso hombres o mujeres y se agarran a golpes. Y si hay sangre, esa sangre es como una ofrenda para que haya lluvias. Y tú dices, ¿cómo es eso? Y uno no lo entiende y tú nada más, eso está mal. Y uno lo primero que hace es decir, está mal. No, conoce por qué, de dónde viene, cuál es su origen, cuáles son las motivaciones, porque tampoco es que esa comunidad después viven peleados, si se pelearon ahí van a vivir peleados todo el año. No, es un momento en que ellos saben por qué lo están haciendo y siguen siendo tan amigos como siempre que se han dado sus golpes. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entiendes? Entonces, hay cosas en las que somos diferentes, en las que no coincidimos, pero hay cosas en las que sí observamos, en las que no cambia la forma de vivir. ¿Sí me explico con esto? Sí. Ok, termino. Finalmente, la carta, que hacen una cartita, un resumen, una conclusión y lo mandan. Entonces los apóstoles, los presbíteros, toda la asamblea decidieron elegir algunos hombres entre ellos para mandarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé.
designaron a Judas llamado Barsabás. No es ni Judas Iscariote ni Judas Tadeo, este es otro Judas. Barsabás y a Silas, que eran líderes entre los hermanos. Por medio de ellos les escribieron. Y aquí viene la cartita. Los apóstoles, los ancianos, hermanos, saludan a los hermanos que están en Antioquía, Siria y Cilicia, venidos de la gentilidad, del mundo griego, de los que no eran judíos. Puesto que hemos sabido que algunos de nosotros los han perturbado y han desalentado sus ánimos con palabras que nosotros no les hemos mandado, nos pareció bien, habiendo llegado a común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas, a quienes también les dirán verbalmente estas cosas, que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas fuera de las que son necesarias, que se abstengan de lo que ha sido inmolado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Y si se abstienen de estas cosas, harán bien. Adiós. Hasta luego. Saludo de la paz. Después ellos dice que bajaron a Antioquía, reunieron a toda la asamblea para entregarle la carta. Después de leerla, se alegraron por el consuelo. Como Judas y Silas eran también profetas, consolaron y animaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pablo y Bernabé, junto con otros muchos, se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, ya se me pasó la hoja, y anunciando la buena noticia, la palabra del Señor. Entonces, ese concilio es como un modelo, un ejemplo de cómo hay que ponernos de acuerdo. Porque lo más fácil era, ustedes están mal, no, ustedes están mal, no, y bueno, ya entonces yo por mi lado y ustedes por su lado. Iglesia de Jerusalén, con Pedro y Santiago y Juan, por acá. Pablo, Bernabé y el mundo griego, por allá. No, se pusieron de acuerdo, llegaron, estas cosas son las que hay que observar, estas no, y adelante. Y siguieron viviendo su fe, respetando la identidad, respetando la forma de celebrar la fe de cada grupo. Este asunto después, a ver si tengo un minutito, si van a la carta de los Gálatas, vamos a buscar Gálatas, busquen la carta de Pablo Gálatas, en el capítulo 4 habla de la unidad. Gálatas 4 dice: así pues los exhorto yo, el prisionero en el Señor, a llevar una vida digna, una vida que sea digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose mutuamente en el amor, procurando conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, así como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros nos puede dar la gracia en la medida del don de Cristo. Hay diferencias, dice, pero hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y Pablo en la carta a los Gálatas también recordará ese encuentro. Dice que después de 14 años fue a Jerusalén y se puso de acuerdo con los apóstoles para decirles: lo que nosotros estamos anunciando está de acuerdo a lo que los apóstoles nos han pedido que hagamos y continuemos en esta misión. Así como Pedro y Santiago fueron enviados a predicar a los judíos, nosotros hemos sido escogidos y enviados a predicar a los gentiles. Todos diferentes en algunos aspectos, pero unidos en la misma fe. Y eso se llama hoy ecumenismo, eso se llama hoy búsqueda o el camino de la unidad. Con cada uno con sus diferencias, pero unidos en una sola fe. Entonces ese concilio de Jerusalén es un ejemplo muy bonito de cómo las comunidades tendríamos que hoy tratar
de las cosas en las que somos diferentes y las cosas esenciales que creemos, que cumplimos y observamos todos. Por eso el credo de los apóstoles, por resumen, creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creer en la resurrección, creer en la resurrección y la vida. Entonces, eso es lo que nos une. El credo, por eso lo que se reza, es como cuando lo decimos, pues esto es el resumen de lo que nosotros creemos. Aunque hay otras cosas que cada quien celebra de maneras diferentes, o según sus costumbres, según sus tradiciones, según el lugar donde se encuentra. Expliqué más o menos con esto la importancia de este concilio, que era la reunión de los apóstoles, para ponerse de acuerdo en un momento en que parecía que las cosas se dividían, para mantener la unidad. Y han sido necesarios muchos concilios a lo largo de la historia. Muchos no han terminado bien, se han dividido, otros han hecho un esfuerzo de unidad, y yo creo que eso es lo que se está buscando todavía, buscar unidad en la diversidad de los creyentes, de los cristianos, de las iglesias. Muchas gracias. Continuaremos con el segundo viaje de Pablo el próximo domingo. Viaje segundo, un poquito más largo, más complejo, con otros desafíos.